Muy buenos días. Antes de iniciar el evento de hoy, solicitamos silenciar micrófonos y celulares, por favor. De acuerdo con el protocolo institucional, solicitamos vuestra autorización para grabar este evento y dejarlo a disposición de esta comunidad. En caso de tener problemas con el enlace Teams, nos comunicaremos con ustedes para proponer una nueva conexión. Agradeceremos esperar esa información si esto sucede. Estimadas autoridades y comunidades de las universidades que integran la red Acacia, estimadas miembros de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura en Chile, académicos y académicas, estudiantes, profesores y profesoras del sistema escolar, muy buenos días. El Centro Acacia de la Universidad de Antofagasta les da la más cordial bienvenida a todos ustedes y especialmente a nuestra conferencista invitada, señora Jenny Rojas Marabolí, magíster en Género e Intervención Social, mención Educación y directora del Centro de Carreras Técnicas de la Universidad de Antofagasta. El Centro Acacia de la Universidad de Antofagasta les saluda en el contexto del programa de vinculación bidireccional de la Universidad de Antofagasta para desarrollar competencias habilitantes con foco en la sustentabilidad regional y territorial. El programa de vinculación bidireccional de la Universidad de Antofagasta, ANT 2495, pretende potenciar a la Universidad de Antofagasta en el ámbito de la entidad regional y territorial. El foco del proyecto es el desarrollo de las competencias habilitantes en inclusión, sostenibilidad, identidad regional y patrimonial y alfabetización académica. En este contexto, iniciamos la cuarta clase de este ciclo de clases abiertas con el tema Construyendo espacios educativos libres de violencia y discriminación de género. En esta sesión nos acompaña Jenny Rojas Marabolí. Nuestra invitada es profesora de Educación General Básica, licenciada en Educación de la Universidad de Antofagasta, quien cursa actualmente el programa de doctorado en Educación y Liderazgo en la Universidad Superior de Guadalajara. Es magíster en Género e Intervención Social, mención Educación por la Universidad Bernardo O'Higgins. Desde el 2013 se desempeña como directora del Centro de Carreras Técnicas de la Universidad de Antofagasta. Les invitamos a escuchar esta exposición y posteriormente a escribir sus preguntas y o comentarios en el chat de la plataforma Teams. Invitamos a la señora Jenny Rojas Marabolí, magíster en Género e Intervención Social, mención Educación y directora del Centro de Carreras Técnicas de la Universidad de Antofagasta, para dictar la clase Construyendo espacios educativos libres de violencia y discriminación de género. Muchas gracias. Gracias a todos quienes están conectados, conectadas y conectadas. La presentación que vamos a reflexionar, la verdad, tiene relación con las posibilidades de generar espacios educativos libres de violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Y vamos a partir con los objetivos de la actividad. Vamos a reflexionar sobre algunos conceptos fundamentales para poder enfocarnos de lleno en las temáticas de género. Vamos a reflexionar también sobre el género en la educación y cómo los estereotipos y las prácticas pedagógicas pueden reproducir discriminaciones. Y vamos a tener como último objetivo la contribución de espacios libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, que se encuentra alineado a la Ley 21.369 en el ámbito de la educación superior. Vamos a repasar algunos conceptos. Como son, ¿me avisan si se está proyectando? ¿Sí? Perfecto. Algunos conceptos muy rápidamente para enfocarnos necesariamente en lo que nos convoca hoy. Hacer algunas distinciones entre sexo, género, identidad de género, ¿verdad? Porque hay varias confusiones al respecto, qué estamos entendiendo por género, qué estamos entendiendo por sexo. En relación a sexo tiene
relación con aquellas características biológicas asociadas a ¿sí? Aspectos genéticos, anatómicos y endocrinos de una persona, ¿verdad? El ser humano, cuando nace, se le dan aquellas características desde lo biológico que no necesariamente tiene relación con su identidad de género o con el género. Por otra parte, el género es una construcción social, ¿verdad? Que se define de acuerdo a las características, a las creencias y a las atribuciones que existen en ciertas culturas respecto a qué se entiende o cómo de persona, y está generalmente vinculada en base al sexo. Se entiende que una persona que nace con características biológicas asociadas a una mujer debería comportarse o debería tener ciertas características asociadas a un género determinado que la sociedad generalmente, en una sociedad binaria y heterosexuada, la define como femenina. Y por otro lado, la identidad de género es una percepción, ¿verdad? Es subjetivo respecto a lo que la persona percibe sobre sí mismo, ¿verdad? En cuanto al género, puede no coincidir con el género y con sus características sexuales. La expresión de género se vincula con cómo nos mostramos al mundo, aquellas expresiones, cómo nos vestimos, cómo interactuamos, nuestros gestos, ¿verdad? Y tiene relación con si esa expresión de género tiene coherencia o tiene relación con nuestra identidad de género. Podría tenerla como no. La sociedad espera que tengamos una expresión de género que no necesariamente tiene relación con cómo me percibo, con mi identidad de género, ¿verdad? Y con el género que la sociedad construye en determinados periodos históricos. Por otro lado, la orientación sexual tiene relación con un patrón de atracción sexual, erótica o emocional o amorosa frente a un determinado grupo de personas definidas por su sexo. El nombre social se entiende con el nombre que una persona identifica, y ahí está relacionado con su género, ¿verdad? Una autopercepción, que podría o no estar en consonancia con el nombre legal que aparece en el carnet de identidad o en el certificado de nacimiento. La ley de identidad de género permite el uso de un nombre social y el reconocimiento de este nombre social. Por ende, cualquier estudiante de una institución de educación superior que tenga un nombre social, debemos respetar el nombre de uso social y debemos llamarle por ese nombre social. Y los estereotipos de género son creencias acerca de los comportamientos, atributos, las características de que debiera tener una persona, ¿verdad? Los roles que se les asignan a las mujeres o los hombres que se les, los estereotipos o roles que se les asignan a los hombres desde que antes que nazcan. Se espera, ¿verdad?, qué profesión va a tener, qué juguetes deberían regalársele, qué profesiones deberían estudiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos vamos a enfocar en la cultura? Porque la cultura está en todos los sistemas, en toda la sociedad, y la cultura tiene algunas características. La cultura es aprendida, ¿verdad? Se aprende de los significados, de los valores y las normas que tienen ciertos grupos sociales, y las culturas se transmiten de generación en generación. La cultura también es compartida. Los individuos comparten valores, comparten creencias, costumbres y normas de comportamiento de un grupo social a través de la interacción. La cultura es variable, está en constante evolución y se va adaptando de acuerdo a las circunstancias y a los momentos históricos que vayan evolucionando en ciertas sociedades. Y por último, la cultura es arbitraria. Los significados, ¿verdad?, de los símbolos y los valores que están creados por un grupo de personas que componen una sociedad, están ligados a una realidad objetiva. Es decir, la cultura también tiene una arbitrariedad. ¿Y por qué hablamos de cultura?
porque en los distintos espacios, en la sociedad y en los diferentes sistemas, la cultura influye. La cultura de una institución educativa está influida por el medio. Nosotros vivimos en una región minera en que el 80% de los trabajadores de minería son hombres, por tanto hay un arraigo también del territorio hacia la institución de educación, y la institución de educación también influye en el territorio en el cual se encuentra inserta. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué significa la discriminación de género, el acoso sexual y la violencia de género? La ley 21.369 viene a abordar ciertos requisitos que deben cumplir las instituciones de educación superior, y entre ellos está la violencia de género. Aquí pongo la definición que aparece en la política integral de género de la Universidad de Antofagasta. Esta política integral de género se decretó el año 2023 y dice que es toda conducta que atente contra la integridad, la dignidad y la libertad de cualquier persona en razón de su sexo, de su identidad de género o de su orientación sexual, y tenga como consecuencia el daño físico, económico, psicológico o sexual. El acoso sexual, obtenido también de la política integral de género, se va a entender por aquella conducta o comportamiento, ya sea verbal o físico, de connotación sexual, que es indeseada por la persona que la recibe, que puede afectar la libertad sexual de la persona, independiente de su sexo, de su identidad de género u orientación sexual. Se efectúa principalmente de manera presencial, pero también se puede evidenciar a través de redes de comunicación virtuales, a través de redes sociales, y que intimida, degrada o ofende a la persona contra, ¿verdad? Es una ofensa hacia su integridad. Y en el caso de la discriminación de género, es toda distinción o restricción de libertades o derechos fundamentales, ¿verdad? Que es un derecho humano, basados en la orientación sexual o la identidad o expresión de género de una persona. Tenemos acá otro concepto importante para tener claro, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad se basa en las distintas intersecciones que se generan respecto a discriminaciones que hay en nuestra sociedad a la base del género, ¿verdad? En la parte de arriba de la diapositiva que se presenta están aquellas categorías que dan pie a algún privilegio, ¿verdad? Ser, por ejemplo, una persona hombre o mujer heterosexual, de tez blanca, que tiene capacitaciones, que de una clase social alta, que tiene estudios, que es jóvenes, que son jóvenes, ¿verdad? Y por abajo se encuentran todos aquellos aspectos que tienen relación con ciertas discriminaciones, ¿verdad? Ser mujer, ser de la comunidad LGBTIQ+, ser de raza negra, por ejemplo, tener una situación de discapacidad, ser adulto mayor en nuestra sociedad y en nuestro país es producto de discriminación, ser una persona transgénero, ¿verdad? Ser de clase social más bien baja, o no tener estudios. Cuando se intersectan más de una de esas categorías, se llama intersección, ¿verdad? Una persona, y debemos preguntarnos, en nuestra comunidad educativa existen diversidades de estudiantes, funcionarios, funcionarias no académicos y cuerpo académico diversos que podrían estar transitando por alguna de estas intersecciones o discriminaciones de género y de otros tipos de categorías u otro tipo de discriminaciones. Tenemos algunos marcos regulatorios internacionales y nacionales que nos rigen como país y que hemos firmado y reafirmado aquellos compromisos, ¿verdad?, que nos rigen como país y se aplican a todas las legislaciones en el ámbito de la educación media, básica y superior, por supuesto.
Por ejemplo, una de las convenciones más importantes que Chile ratificó, que suscribió y ratificó, es la CEDAW, que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención ocurrió el año 1979, Chile suscribe el año 89 esta convención y la reafirma en el protocolo facultativo recientemente el año 2020. La otra convención importante que le aplica a Chile es la Convención Belén do Pará, que es una convención interamericana para prevenir y sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, y Chile la ratificó en su tratado de 1996. Y por último, otra de las declaraciones, la Plataforma de Acción de Beijing, que cubre 12 esferas de preocupación en base a educación, capacitación y derechos humanos asociados a género. Esto como marco regulatorio internacional, algunas de las que quise destacar que nos regulan por ley. Y por otro lado tenemos el marco jurídico nacional asociado a la educación superior. El año 2018 se promulga la ley 21.120, que reconoce y da protección a los derechos a la identidad de género. Ahí aparece lo que les comentaba recientemente de el nombre social. El año mismo 2018 se crea y se promulga la ley 21.091, que es la ley sobre educación superior, en el cual se indica que la educación es un derecho y que debe estar al alcance de todas las personas sin discriminaciones arbitrarias, ¿verdad? Y hace también un enunciado al cumplimiento de los protocolos que les mencionaba en la diapositiva anterior, a los protocolos internacionales. Aparece también el mismo año, en mayo 2018, la Ley sobre Universidades Estatales, que es la Ley 21.094, que considera entre las funciones de las universidades estatales la no discriminación, la equidad de género y el respeto. El año 2021 se publica la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia, la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. El año 2021, CNA Chile incorpora dentro del criterio 7 la gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión. Estos criterios de CNA comienzan a regir en octubre del 2023. Y por último, la ley 21.675, que es la más conocida como la ley contra la violencia de género, que es la 21.675, que establece un marco regulatorio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, reconociendo las diversas formas de violencia y generando un mecanismo de apoyo y acompañamiento. Algunas cifras que quiero mostrarles antes de pasar a las diapositivas de la construcción de ambientes y espacios educativos libres de violencia, tiene relación con conocer las cifras existentes en Chile, en educación superior específicamente, y es un informe de brecha de género del Mineduc del 2024 que indica que las mujeres en Chile han mostrado una mayor presencia en la educación superior, alcanzando un 52,6% de la matrícula de primer año, de acuerdo a las tasas de CIES. Y tenemos sí una diferencia en aquellas carreras STEM. Si bien aumentaron las estudiantes mujeres en primer año, esta es una mirada global. Si nos enfocamos en aquellas carreras STEM, aquí sigue persistiendo la brecha, ya que tenemos solo el 19,7% de los ingresos participación de mujeres. Donde tenemos un desafío como país respecto a aquellas carreras STEM para fomentar e incentivar que más mujeres puedan avanzar y alcanzar ciertos espacios que históricamente han sido ocupados por mayoritariamente hombres respecto a las mujeres. Respecto a las tasas de aprobación anual en educación superior, los datos que se encontraron en el 2023 muestran que la tasa de aprobación es mayor en mujeres, con una tasa de aprobación anual del 84,8% y en hombres de un 80%. Si nos vamos a la participación del cuerpo académico, tenemos el 40% del cuerpo académico de las instituciones de CUECH. Acá hablamos de las 18 universidades que pertenecen al CUECH, hicieron un diagnóstico y se elaboró un informe de brechas.
el 40% de las mujeres pertenece al cuerpo académico y el 60% corresponde a hombres. Si le hacemos un doble clic a esta tasa, nos vamos a encontrar que donde mayores brechas hay es en las dos jerarquías superiores, que es la jerarquía de titular, en la cual solo 26% de las mujeres ocupan un cargo en la jerarquía más alta de la academia y el 74% lo ocupan hombres. Por otro lado, en la jerarquía de académico asociado, el 33% lo ocupan mujeres y el 67% hombres. En la jerarquía más baja hay una diferencia menor solo por 2 puntos, pero donde hay mayores brechas son en estas dos jerarquías. Entonces, dentro de la reflexión y de las conclusiones está, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay mayor participación de hombres que de mujeres en las aquellas plantas titulares? Y tiene relación en su mayoría con la conciliación de la vida familiar, laboral y profesional, ¿verdad? Con las posibilidades de doctorarse o posgraduarse en el extranjero o a nivel nacional. Existen mayores brechas y mayores dificultades para que lo puedan hacer mujeres en relación a los hombres, y también aquellos estereotipos que siguen ocurriendo en la educación superior. Respecto al personal no académico de las 18 universidades estatales del CUECH, nos encontramos que la mayor participación de mujeres están en aquellos cargos profesionales y técnicos. En color naranja se encuentran las mujeres, y los hombres tienen mayor participación en aquellos cargos directivos. Y por otro lado, en el extremo de auxiliares también tienen un 73% de participación. También tendríamos que preguntarnos qué está ocurriendo, porque en los cargos directivos hay un aumento de participación de hombres, un 62,48% son hombres directivos superiores y solo 37,52% de participación de mujeres en el personal no académico. Veamos ahora las brechas respecto a la violencia. En este informe también se preguntó respecto a la violencia que están ocurriendo en las instituciones de educación superior, específicamente en las universidades del CUECH. Y se concluye que en educación superior la violencia hacia las mujeres la están viviendo en mayor porcentaje las estudiantes. Una de cada 5 mujeres que se desempeña laboralmente en universidades declara haber sufrido algún tipo de agresión en algún momento, que corresponde a 82% de las mujeres funcionarias, pero la mayor incidencia en la actualidad se está dando en las estudiantes, que ahí también tenemos entonces que detenernos y reflexionar qué está ocurriendo en el estamento estudiantil para que estén creciendo estas cifras a lo largo de los últimos 2 años. Entonces, a lo que nos convoca, ¿cómo construir espacios educativos libres de violencias ni discriminación de género? Primero tenemos que partir por la premisa que la educación es un derecho humano fundamental y la igualdad de género es algo fundamental para completar la realización, de acuerdo a UNESCO 2015, ¿verdad? La educación debe estar al acceso de cualquier persona, independiente de su género, de su sexo, de su identidad de género y de su orientación sexual. Para presentar esta idea lo quise resumir con una visión de sistema, ¿verdad? Considerando que el sistema sexo-género transitan y confluyen y se intersectan otros sistemas sociales, políticos, económicos, culturales, y que los sistemas no son neutros, están influenciados por las relaciones de poder, por las desigualdades que afectan a hombres, mujeres y personas con diversidad de género de manera distinta. Lo que ocurre y lo que le ocurre a una persona no binaria no es lo mismo que les va a ocurrir a un hombre cis, ¿verdad?, que se identifica con su sexo y género, ni a una mujer cis.
lo que le ocurre a una mujer trans no es lo mismo que le va a ocurrir a un hombre trans. Entonces es necesario entender y comprender las problemáticas que se dan en los diferentes sistemas, ¿verdad? Como aquellas construcciones sociales, aquellas diversidades y transversalidades del género, las relaciones de poder, las discriminaciones e inequidades que existen. Y ocurre lo mismo en aquellos sistemas educativos, económicos, políticos y culturales. El sistema educativo no está exento de aquellas desigualdades y relaciones de poder. ¿Qué es la educación con perspectiva de género? Tener una institución de educación superior con perspectiva de género es tener políticas de género, políticas integrales, políticas de igualdad, ¿verdad? No solo porque me lo pide la ley, sino porque hay un compromiso institucional, hay un compromiso con la comunidad estudiantil, con la comunidad académica, con la comunidad de funcionarios no académicos y con nuestra sociedad. Recordar que nuestra institución influye, cualquier universidad estatal tiene el rol de influir y de responder a las necesidades de nuestra sociedad, por ende influimos en nuestro territorio, en nuestra sociedad. A partir de las políticas de género, las instituciones deberían establecer sus reglamentos, protocolos y procedimientos para llevarlos a cabo en los diferentes estamentos. Deberían generar acciones para implementar el modelo, deberían hacerle seguimiento a esa implementación, deberíamos estar evaluando permanentemente las acciones que se desarrollan para determinar qué hay que ajustar, en qué se requiere incorporar algún indicador, alguna acción necesaria, incorporar aquellas normativas que vayan apareciendo. Y también las instituciones deben establecer sus políticas de género, sus indicadores de género, sus acciones, ¿verdad? Se deberían ver reflejadas y transversalizadas en el plan de desarrollo estratégico como institución. No solo el plan de desarrollo estratégico va a definir los elementos que tiene cualquier plan de desarrollo estratégico, ¿verdad? Los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Debería definir también aquellos elementos transversales que permean a cualquier organización. Y como cualquier institución de educación, debería también estar transversalizada la perspectiva de género en el proyecto educativo institucional, asimismo en el modelo educativo, en los planes de estudio, en el currículum de todas las carreras, en la vinculación con el medio y en la investigación. No son funciones ajenas al género. El género debería establecerse como un enfoque transversal, ¿verdad?, que atraviesa a todos los procesos institucionales. La incorporación, aquí el foco está desde la mirada pedagógica. La incorporación del género en los planes de estudio significa pensar cuál es el currículum, qué estoy formando, para qué estoy formando, cómo estoy formando, y debo considerar aquellas desigualdades que se han construido socialmente, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, y eliminar cualquier tipo de estereotipo, no solo en lo documental, no solo en un programa de asignatura, no solo en una malla, no solo en una guía de aprendizaje, o llevarlo a cabo en mi práctica pedagógica como docente. Debo favorecer la igualdad de oportunidades a todas las personas que componen mi curso, mi clase, una carrera y en general. Debemos dejar los modelos anticuados que no reconocen la diversidad para optar por modelos más inclusivos y equitativos que responden a las demandas de nuestra sociedad. Y deberíamos también identificar y reconocer el tipo de relaciones que se dan en los espacios educativos. Generalmente los espacios educativos se dan
relaciones jerárquicas, ¿verdad? Docente-estudiante, y en las que un docente tiene de por sí, por estar realizando la docencia, tiene un poder, ¿verdad? Una relación de poder en una determinada actividad o una determinada clase. Por tanto, debemos ser súper conscientes de ese tipo de relación que existe. Debemos intentar trabajar con relaciones horizontales, trabajar con aquellas prácticas educativas donde el estudiantado pueda crear, deba co-crear, debiera el docente entonces tomar un rol de guía, orientador, orientadora, tal como lo define nuestro modelo de formación por competencia, ¿verdad? Entonces, debiéramos estar preguntándonos si dentro de nuestras clases, dentro de nuestra práctica pedagógica, en qué momento pudiera estar reproduciendo algún tipo de violencia de género. Cuando determino una actividad, qué tarea les estoy asignando a el grupo de estudiantes, a la diversidad de estudiantes que tengo en la sala. ¿Estoy siendo equitativo? ¿Estoy siendo equitativa con aquellas actividades? ¿Estoy dejando en general aquellas carreras STEM? Las estudiantes dan cuenta que se les asignan algunos roles más bien administrativos, de registrar, de apoyar a los estudiantes hombres, y deberíamos entonces estar reflexionando cómo están siendo mis prácticas pedagógicas y cómo están siendo las relaciones estudiante-docente. Las prácticas docentes siempre van a tener un sesgo de género, siempre. Conscientes o inconscientes, siempre vamos a tener, todas las personas en general tenemos sesgos, conscientes o inconscientes, va a depender de la forma en que nos formaron, en que nos criaron, en las experiencias que voy teniendo a lo largo de la vida, pero también tenemos que hacer análisis crítico respecto de nuestras prácticas. Es si me estoy dando cuenta que estoy ejerciendo una práctica de violencia, si estoy discriminando a un grupo de estudiantes o a una persona que compone mi clase, y deberíamos tratar de transformar aquella práctica y que no quede al azar. Acá es necesario, por tanto, mucha capacitación, mucha formación en aspectos de género, sobre todo a quienes hacen docencia. El estudiantado se ha formado de manera formal o informal en estos aspectos. Hay necesidades que provienen, de hecho, del mayo 2018, ¿verdad?, con el movimiento estudiantil feminista, y de ahí nacen muchas de las políticas que hoy día tenemos en educación superior. Los docentes no se pueden quedar atrás, no podemos seguir reproduciendo violencia y discriminaciones en el entorno educativo. Nuestros estudiantes en un futuro van a ser trabajadores, trabajadoras de diferentes sectores productivos y sociales, y no pueden reproducir la violencia que puede estar ocurriendo en el mundo de la educación. Por tanto, el rol docente es un rol relevante para implementar el currículum no solo explícito, también aquellas prácticas que provienen del currículum oculto, aquellas creencias, aquellos estereotipos que tengan o aquellas actitudes que traen de su cultura, no pueden transmitirse y reproducirse en las aulas, en los espacios abiertos o en la comunidad. Incluso no deberían generarse en el ámbito privado tampoco. Lo que ocurre generalmente en el ámbito privado está ocurriendo en el ámbito público. No le está ocurriendo a una familia, no le está ocurriendo a una mujer, no le está ocurriendo a una persona, le está ocurriendo a muchas personas. Entonces, parte del rol que tiene un docente es cambiar la práctica pedagógica, pero no, las prácticas pedagógicas no cambian sola, ¿verdad? Hay una cultura detrás que transmite o que reproduce inequidades, que reproduce violencia y que reproduce discriminaciones. Por tanto, se debe hacer conciencia sobre estas temáticas, sobre estas problemáticas, y se debe formar para poder avanzar en aquellas
en aquellas acciones que permitan mejorar y generar ambientes más inclusivos, más equitativos, más igualitarios. Los cambios curriculares no se van a dar solos, se debe formar al profesorado. El profesorado es un agente que genera una influencia en las personas, no solo en el aprendizaje, sino también en las personas, ¿verdad? La expectativa que tenga un docente respecto a un estudiante es clave. El estudiante no va a olvidar la expectativa que tiene un docente respecto a él, ella o ella. Debemos también reconocer qué es no discriminación y qué es discriminación. No basta con la utilización de un lenguaje inclusivo, no basta con que se visualice a las mujeres en igualdad de medida que los hombres. Se necesita reflexionar. No basta con una ley, no basta con una política y un protocolo si no lo practicamos en el aula, si no lo practicamos en los espacios abiertos, si no lo practicamos en una actividad de vinculación. Por tanto, se requiere reflexión, se requiere una comprensión clara sobre este enfoque, que hay bastante teoría al respecto, hay bastante investigación también en el ámbito de la educación superior, no solo a nivel nacional, sino también en otros continentes, y sobre la noción, sobre todo la noción de derecho que hay detrás. Como les decía, el papel clave que tiene en el cuerpo docente y que genera una influencia en los agentes, en la comunidad, les permite ser agentes de cambio. Si yo no quiero cambiar mi práctica docente, lo más probable es que vaya quedando fuera del sistema, vaya quedando fuera de las respuestas y desafíos que tenemos como sociedad, y vamos a seguir reproduciendo violencias, vamos a seguir reproduciendo discriminaciones y vamos a seguir generando prácticas pedagógicas que no responden a las necesidades de la sociedad. Entonces, algunos tips que quise incorporar respecto a cómo construir espacios libres de violencia se encuentran, por ejemplo, en comprender la perspectiva de género y comprender cuando hablamos de interseccionalidad qué significa, qué experiencias existen, visibilizar casos o testimonios en diferentes espacios educativos, concientizar sobre la diversidad, sobre aquellas invisibilizaciones, y aquí me refiero a quién no estoy considerando en mi sala. Tengo estudiantes, me he preguntado si tengo estudiantes trans, me he preguntado si tengo estudiantes que se definen como no binarios, o estoy asumiendo que tengo estudiantes, mujeres y hombres, sin ninguna identidad de género, sin ningún género determinado. Hoy sí es, y pueden revisarlos en la página del Ministerio de Educación, abrió las cifras y está considerando a las instituciones de educación superior y la matrícula, ¿verdad?, de hombres, mujeres y personas no binarias. Es importante que a partir de ello reflexionemos. Pueden ir esas cifras y evidenciar a nivel nacional que ha ido aumentando el reconocimiento y visibilización de la matrícula de personas no binarias, y es importante que también tengamos conciencia que somos parte de no reproducir algún tipo de violencia hacia la diversidad estudiantil, como hacia la diversidad también de funcionarios, funcionarias y personal académico. Tenemos que reflexionar sobre el tipo de relaciones que tenemos en nuestras clases, cómo planifico mi clase, cuál es la relación de poder que existe o no existen relaciones de poder dentro de las actividades que estoy planificando. ¿Existen violencia y discriminaciones? Creo que la clave aquí no es reflexionar solos, aquí la clave es reflexionar en equipo, con un conjunto de personas diversas, y no solo con personas que piensen igual que mí, porque de lo contrario vamos a llegar a las mismas conclusiones. Es importante
ir conversando con los diferentes estamentos, con la diversidad de los diferentes estamentos, porque no es único. Debemos reflexionar críticamente sobre nuestros planes de estudio. ¿Qué estoy haciendo con mis planes de estudio? ¿Estoy incorporando estos elementos? ¿Estoy incorporando material pedagógico, verdad, que responda a esta diversidad? ¿Cómo estoy haciendo mi práctica docente? ¿Cuál es la bibliografía que estoy incorporando? ¿Tengo cifras y estadísticas de mujeres, hombres dentro del material pedagógico? ¿Incorporo bibliografía de mujeres o estoy solo incorporando bibliografía de autores hombres? ¿Cómo promover prácticas inclusivas? ¿Dónde me puedo formar? Tenemos la misma institución que ha otorgado capacitaciones, charlas de agentes para apoyar a todos los estamentos respecto a la promoción de prácticas inclusivas. Debería entonces preocuparme de formarme, de capacitarme, así como la institución también va desplegando ciertas acciones. Es importante que todos los estamentos podamos participar para hacernos reflexionar y generar los cambios. Debemos ser respetuosos y reconocer la interculturalidad, recordar que el concepto de interseccionalidad también se cruza por la interculturalidad, por el nivel socioeconómico. Hay personas que pueden estar sufriendo y vivenciando más de una discriminación, y es importante poder otorgar, y si no me siento con la capacidad de poder contener y apoyar, buscar las unidades claves en las instituciones para poder brindar aquellos apoyos. En relación a la infraestructura, también es importante identificar aquella infraestructura que tenemos como salas de clase, los espacios educativos, laboratorios. ¿Cómo son nuestras salas de clases? ¿Son planas? ¿Son con escalas? ¿Tienen al docente en un lugar determinado que no le permite moverse en ese espacio? ¿Cómo las luminarias de nuestras universidades? ¿Son espacios oscuros? ¿Son espacios peligrosos o que ponen en riesgo a las personas? En horario vespertino, por ejemplo, que mayoritariamente tienen clases las carreras técnicas. ¿Cómo son esos espacios en la noche? ¿Cómo es el espacio en el que transita un estudiante desde la sala de clase al baño? ¿Cómo es el espacio que transitan desde la sala de clase a la salida de la universidad? ¿Son espacios que ponen en riesgo la seguridad de las personas, docentes, estudiantes, funcionarios? ¿Cómo hacer un aporte también en la construcción de estos ambientes libres de violencia? Debemos estar en constante análisis crítico, ¿verdad?, de cómo estamos ejerciendo la docencia, cómo estamos promoviendo prácticas inclusivas, si las estamos haciendo o no, y cómo nos podemos hacer cargo. Todos tenemos el rol, al pertenecer a una institución de educación superior, a contribuir, y a cualquier institución de educación, a contribuir con cambios a la cultura existente, a una cultura participativa, inclusiva, ¿verdad?, a visibilizar a las mujeres a lo largo de la historia, a través de nuestras prácticas pedagógicas, reflexiones, salidas a terrenos, a realizar análisis críticos sobre los roles y las funciones históricas que se nos han asignado entre lo masculino y lo femenino, pensando en este caso desde un binarismo, pero también cuáles son los roles en otras culturas que se le ha asignado a lo que no es masculino ni femenino, ¿verdad?, a lo no binario. Hay culturas que tienen más de 8 géneros en la comunidad muchas, por ejemplo, en México, en Oaxaca. Eliminar aquella visión androcéntrica e incluso que se tiene con la mirada curricular. Yo tengo un poder como docente, como curriculista o como institución de educación para definir qué deben aprender mis estudiantes, cómo deben aprender y cuánto. En base a eso también debemos ir visibilizando aquellos aportes que han hecho mujeres a lo largo de la historia, a lo largo de la tecnología, de la ciencia, de las artes. Debemos eliminar el lenguaje sexista, si bien la RAE no ha reconocido, ¿verdad?, el lenguaje
no sexista que incorpora a lo no binario, la incorporación de estos elementos también pasan por los cambios que van transitando las sociedades, así como han incorporado chilenismos y neologismos en el diccionario, también las culturas van cambiando y van apareciendo elementos que son importantes ir visibilizando y no discriminando en ese aspecto. Por ende, mi llamado es a atreverse a nombrar a quienes en una mesa muchas veces son invisibilizados, no son nombrados, por ende, no están representados. Y nuestro rol también como educadores, educadoras, es a generar espacios educativos seguros, donde las personas se puedan sentir seguras, ya sea en un aula, en un espacio abierto, en los kioscos, en los pastos, en las canchas, ¿verdad? Mi rol es que un estudiante, que un funcionario, funcionaria, que un académico pueda sentirse seguro en el espacio educativo, que el mundo y la sociedad está bastante más dura y más complejo para evitar que por lo menos la institución de educación y el espacio educativo sea un lugar en el cual me pueda contener, sentir apoyada y pueda sentirme segura. Voy a dejar por último algunas preguntas orientadoras que es necesario hacernos cada vez que planificamos una clase. Por ejemplo, cuando planifico una clase, ¿estoy considerando las características del curso? ¿Considero todo mi grupo curso? ¿Tengo claro cuál es mi grupo curso? En el curso hay mujeres, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres hay, cuántas personas que se han declarado como no binarias? Les pregunto cómo quieren ser llamados. Les pregunto si alguien tiene nombre social para poder ser representado y nombrado, ¿verdad? Una lista de clase, en un acta de notas. Tengo estudiantes extranjeros, tengo estudiantes con alguna discapacidad, tengo estudiantes que tienen más de una categoría de las que les mencioné, extranjeros, con discapacidad, mujer, trans, etcétera. ¿Cómo vive esa persona? ¿Vive discriminación? ¿Vive violencia de género? En mis prácticas pedagógicas, ¿estoy considerando la participación de todas las personas que integran el curso? ¿O solo me enfoco en ciertos grupos que participan generalmente? ¿Estoy teniendo algún sesgo inconsciente? Debería preguntármelo todos los días. ¿Qué tipo de relación tengo con mis estudiantes? ¿Horizontales, jerárquicas? ¿Les permito la co-creación? ¿Les permito el aula invertida? ¿Permito ser un guía y no quien manda la clase? Al redactar una guía o un material de estudio, ¿estoy dejando a alguien fuera? Cuando redacto, ¿estoy dejando algún tipo de estudiante fuera? Y en la comunicación, ¿estoy incorporando perspectiva de género? ¿Las estoy nombrando? ¿Utilizo bibliografía y estadística considerando el género? Todas estas preguntas son necesarias hacérselas porque las comunidades educativas están constituidas por personas, por una diversidad de personas, no por lo que creemos, ya sea por razones de género, religión, discapacidad. Todas las personas merecen respeto, merecen no ser discriminadas y tener las mismas posibilidades de acceso y trayectoria estudiantil. Y en ese sentido, debemos tener roles de promoción y construcción de ambientes libres de violencia. Todos somos responsables de generar espacios educativos libres de violencia. Y por último, dejar este mensaje que no todo es binario, no todo el mundo tiene categorías mujer o hombre, femenino o masculino, y debemos ser respetuosos por toda la diversidad estudiantil, académica y de funcionarias, funcionarios y funcionarias que existen en nuestras unidades educativas. Porque dependiendo de las transformaciones que vamos generando dentro de las instituciones, también vamos a poder influir en los territorios. Muchas gracias. Quedo atenta yo a cualquier pregunta. Voy a dejar de compartir. Agradecemos la exposición
Agradecemos la exposición y participación de nuestra conferencista Jenny Rojas Maragall. A continuación, daré lectura a las preguntas y comentarios de los participantes de esta clase abierta. ¿Qué desafíos específicos enfrentan las instituciones chilenas al implementar efectivamente las políticas de género en espacios universitarios, especialmente en contextos interculturales? Bueno, yo creo que dentro de los mayores desafíos se encuentra el diagnóstico. Debemos como... Oye, para un ratito que tenemos un acople. Ahí sí. Ahí, ya. Creo que dentro de los desafíos está tener un diagnóstico, identificar si voy a generar políticas, ¿verdad? Que se considere el género, la interculturalidad, la inclusión. Debemos tener diagnósticos respecto a nuestras instituciones. Debemos tener muy claro cuántas personas tenemos, quiénes las componemos, procedencia de ese componente, para determinar estrategias, ¿verdad?, del abordaje, aquellas acciones que nos permitan definir una política y hacerla bajada, no solo quedarnos con una política que muchas veces son declaraciones de buenas intenciones. Es necesario tener un compromiso real con acciones, con presupuestos, con espacios, con infraestructura asociada, con personal formado y capacitado para poder responder a aquellos desafíos que nos demanda la sociedad y la educación superior. La siguiente pregunta. Mencionaste la importancia de la interseccionalidad en la educación. ¿Podrías profundizar sobre cómo aplicar efectivamente un enfoque interseccional en la planificación curricular universitaria? Sí, la interseccionalidad requiere también pensar en más de una categoría, requiere pensar una planificación que a la base del género pudieran estar ocurriendo. Yo insisto que tenemos hartos datos como instituciones de educación superior, tenemos estadísticas, tenemos cifras, tenemos caracterización del estudiantado, y es necesario que esa caracterización me permita como docente poder volcarla a una planificación considerando aquellos elementos, considerando a partir del género la existencia de múltiples categorías que se intersectan, ¿verdad? En esta conceptualización de la interseccionalidad es cuando hay más de una categoría de discriminación, cuando hay más de una categoría de situaciones, ¿verdad?, en base al género, es decir, orientación sexual, socioeconómico, pueblo originario, que pudiera darse en una clase. ¿Cómo las considero? ¿Verdad? Debería ser parte de la reflexión de todo docente, considerar si tengo la caracterización del estudiantado, ¿qué hago con esta caracterización? ¿Verdad? ¿Cómo visibilizo en aquellas actividades, en aquella actividad curricular a todo el estudiantado? ¿Los estoy considerando a todos? ¿Estoy teniendo, como les decía en la pregunta, estoy teniendo algún estudiante trans? ¿Le permea ahí o le transversaliza la categoría de socioeconómico bajo? ¿Tiene un nivel de pobreza? ¿Proviene de un pueblo originario? ¿Qué está pasando con ese estudiante? ¿Qué vivencias está teniendo? Y dentro de la planificación deberían considerarse de manera transversal esas categorías para poder dar respuesta a visibilizar en aquellas prácticas pedagógicas que consideren espacios reflexivos, que considere, así como estoy pensando en el desarrollo sostenible, así como estoy pensando en alguna categoría como discapacidad,
también debería estar pensando en otras categorías que me permitan entonces generar prácticas que no generen repercusiones diversas, ¿no? O que no generen una o más de una categoría de discriminación. Entonces, me parece que el desafío está en reflexionar, en capacitarse, en formarse, para que a partir de ello se pueda generar una planificación consciente. Siguiente pregunta. Dice, desde tu experiencia, ¿qué elementos claves deberían incluir los protocolos institucionales para abordar eficazmente casos de acoso sexual y violencia de género en universidades? Y en esta misma temática, ¿cómo hacer para que las autoridades se sientan tan comprometidas e identificadas con el estudiantado como lo hacemos los docentes en el día a día? Bueno, también tenemos políticas, ¿verdad? Tenemos la ley 21369, que es sobre la violencia y discriminación contra el acoso sexual y la violencia de género. Debemos dar cuenta como institución, y no solo porque es una exigencia, sino que es un compromiso institucional de todas las instituciones de educación superior, ya sea CFT, IP o universidades. Debemos llevarlo a cabo, debemos generar protocolos, debemos contar con procedimientos internos de cómo se establecen, ¿verdad?, los pasos para denunciar, cómo evidenciar, cómo acompañar y sobre todo cómo prevenir aquellas violencias y discriminaciones. Debemos hacerle seguimiento. No solo basta con que se genere la denuncia, que en el mayor porcentaje de los casos de acoso y de violencia no denuncian las personas, ¿verdad? Y por ende debemos tener protocolos establecidos muy claros y de manera permanente estar difundiéndolos, ¿verdad? Idealmente en la página principal de la universidad, que aparezca cuál es el protocolo de denuncia, cuáles son los mecanismos de prevención, para poder generar apoyos en el momento y que no las respuestas o los apoyos y las contenciones no vengan desfasados a lo que ocurre. Y la otra pregunta tenía relación con cómo hacer que las autoridades se sientan comprometidas e identificadas. Creo que es con la participación activa en todas las mesas. Eso por lo menos en nuestra universidad ocurre, participan en las mesas triestamentales. Ayer recientemente hubo una mesa con los equipos directivos donde se reflexionó respecto a las políticas de igualdad de género, que no solo pueden quedar enfocadas en voluntades o en una unidad específica, ¿verdad? Debe ser un compromiso y con acciones concretas de toda la universidad, como una comunidad académica comprometidas con la política de igualdad de género. No basta con una autoridad de momento, es necesario que toda la comunidad se sienta representada y para ello es necesario que sea triestamental. Última pregunta, dice, ¿qué rol consideras que tienen los estudiantes en la construcción de espacios educativos libres de violencia y discriminación y cómo podrían incentivar su participación en estos procesos? Bueno, el estudiantado tiene un rol principal porque es quien recibe la formación, es quien recibe, comentaba el diagnóstico de la Universidad Wedge, que es donde más se ha aumentado la prevalencia de violencias de género y de acoso sexual, por ende es quien recibe de primera fuente o de primera cara, ¿verdad?, este tipo de discriminaciones, de violencia. Es clave escuchar al cuerpo estudiantil, que no es un cuerpo único, ¿verdad?, es diverso también, es necesario reflexionar, que sean parte de la construcción de políticas, que sean parte de la elaboración de los modelos, y escucharles. A lo mejor quieren decir algo totalmente distinto a lo que creemos que necesitan. Tal vez sus necesidades están por otra vía y estamos asumiendo que con lo que estamos escribiendo o con lo que nos estamos comprometiendo estamos resolviendo las necesidades del estudiantado. Por ende, es clave su participación, es importante y creo que no debería ser un agente que esté
externo a cualquier definición, ¿verdad? Porque tiene un impacto directo en su formación, en cómo se perciben y se construyen ambientes inclusivos. Tenemos el criterio 7 de la CNA, ¿verdad? Que habla de la gestión de la convivencia, de la equidad de género, de la inclusión y diversidad. Debemos preguntarle entonces a los estudiantes cómo están percibiendo esos ambientes, cómo se dan las relaciones entre estudiantes, entre profesorado, entre funcionarios, y creo que a partir de ahí debería partir esa reflexión para ir generando acciones triestamentales. Muchas gracias. Aquí voy a hacer lectura de algunos comentarios en el chat. Carolina Valle, súper bien abordado las diversas la diversidad de temas y los ejemplos presentados. Miriam Corina Castro, por favor, ¿podrían compartirnos el material presentado anticipadamente? Muy agradecido, sí, se lo vamos a compartir. Felicitaciones por la exposición, Paola Rojas y Camila Domínguez dice, me encantó la presentación, creo que es responsabilidad de todos seguir informándonos y aprender de estos temas. ¿Qué herramientas o recursos prácticos nos recomendarías para seguir profundizando en este tema y mejorar nuestra práctica en los distintos ámbitos de la universidad? Muchas gracias por los mensajes. Voy a dejar mi correo aquí en el chat para, si necesitan el material para compartirlo. ¿Qué herramientas y recursos prácticos? Hay bastante en las propias universidades, hay bastante en nuestra universidad también, pero lo principal tiene relación con capacitación, mucha capacitación para incorporar la perspectiva. Ayer conversaba con la coordinadora de la UEI y hablamos, entrar a género, entrar en esta dinámica de formarse en género es sin vuelta atrás, empiezas a mirar todos los discursos, el material pedagógico, el tipo de relaciones que se dan en diferentes contextos con esos ojos del género. Creo que hay bastantes recursos prácticos que se pueden realizar. Primero es preguntarse quiénes son nuestros estudiantes, identificarles qué características tienes, qué apoyos existen en la Universidad de Antofagasta para acompañar, para capacitar al cuerpo docente, para acompañar en la elaboración de material didáctico. Y les voy a dejar el correo, que también tengo material, harto material. Si decían que les envíe, no tengo ningún problema en compartirlo. Muchas gracias, y me gustaría finalizar con las palabras o la síntesis de la exposición de nuestra expositora, que dice que las comunidades educativas están constituidas por personas diversas, ya sea por razones de género, religión, etnia, discapacidad, socioeconómico, etc. Todos merecen respeto, derecho a la educación y las mismas oportunidades de acceso y trayectoria estudiantil, así como vivir en ambientes libres de violencia. No todo es binario. Entonces agradecemos a todos los invitados, invitadas por el interés de participar y por el diálogo enriquecedor en torno a la construcción de espacios educativos libres de violencia y discriminación de género. Felicitamos a nuestra conferencista por tan importante temática. Y a continuación compartiré el diploma. Aquí, reconocimiento a Magíster Jenny Rojas Marabolí por su participación como relatora en la clase abierta internacional del Centro Acacia de la Universidad de Antofagasta, realizada el día 6 de junio de 2025. Paola Fontana, subdirectora Centro Acacia, Maylin Rivera Lam, directora Centro Acacia UBA. Felicitaciones nuevamente. Y les dejamos cordialmente invitados para la próxima clase abierta internacional, Sitio del Patrimonio Mundial, Capañam, con las especialistas Claudia Prado y Erika Palacios, el 12 de junio de 2025 a las 10 a.m. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.